El tema que voy a abordar con ustedes es una discusión, una especie de conclusión de lo que hemos estado estudiando a lo largo de todo este ciclo. El tema tiene una pregunta: ¿lógico o praxeológico? Y lo que pretende es plantearse la pregunta si el derecho es un sistema lógico o no, y si el derecho no es más bien un sistema praxeológico antes que un sistema lógico. Como muchos de ustedes saben, yo trato de plantear siempre una tesis en el transcurso de la conferencia. La tesis de esta tarde es que el derecho no es un sistema lógico, que es, antes bien, un sistema praxeológico, es decir, que no responde al ordenamiento de la razón, sino al ordenamiento de la cooperación entre las personas. No es un producto racional, no es un producto lógico, sino una consecuencia de la cooperación, de la conducta, del intercambio, de las actividades cooperativas entre las personas. Trataré de desarrollar esta tesis a lo largo de mi exposición y tener un diálogo posteriormente con ustedes respecto de los planteamientos que haga. Primero, una explicación de orden general. La discusión respecto a si el derecho es un sistema lógico, si es lógico el derecho, es una discusión muy antigua y que ha tenido momentos de gran intensidad. Yo me atrevería a decir que la visión predominante hasta los años 50 o 60 del siglo pasado ha sido que el derecho es un sistema lógico. Recién a partir de los años 50 del siglo pasado, empieza a cuestionarse abiertamente el hecho de que el derecho sea un sistema lógico. Y esa discusión se inicia, curiosamente, cuando una persona cambia de opinión. Y esa persona es el jurista más importante del siglo XX, Hans Kelsen. Hans Kelsen creyó a lo largo de su vida, hasta el año 62 exactamente, hasta que se publica un libro llamado La Teoría General de las Normas, que el derecho era un sistema lógico. Y en el año 62 cambió de opinión. En la teoría pura del derecho, Kelsen se adscribe a la vieja visión cartesiana de que el derecho es un sistema lógico. Las dos primeras ediciones de la teoría pura del derecho sostienen esta posición de una manera más o menos enfática. El año 62, sin embargo, Kelsen rompe consigo mismo e indica que para él el derecho no es un sistema lógico. Quisiera primero explicar el estado de la discusión y luego hacer un planteamiento desde el punto de vista de la teoría económica. Quienes sostienen que el derecho es un sistema lógico originan sus puntos de vista en muy distintas fuentes y en muy distintas raíces. Explicábamos al principio de este ciclo de conferencias que las dos grandes escuelas o tendencias jurídicas son el justnaturalismo, la escuela del derecho natural, y el positivismo, la escuela positivista. Con todos los reparos que debamos hacer, porque no hay un justnaturalismo, hay muchos justnaturalismos, y no hay un positivismo, hay muchos positivismos. En general, la visión tradicional del derecho ha sido que el sistema jurídico era un sistema lógico, basado en los principios de no contradicción y en el principio de inferencia, la clásica lógica aristotélica. El principio de no contradicción, que el sistema jurídico no puede tener normas contradictorias. Y si hay alguna norma aparentemente contradictoria, el derecho se encarga de corregir esa contradicción a través precisamente de la aplicación de la no contradicción. ¿Cuál es la regla lógica que garantiza el principio de no contradicción? Ley posterior deroga a ley anterior. Con lo cual,
salvo que haya dos leyes simultáneas, se soluciona, según los teóricos tradicionales, la logicidad del derecho. La garantía de logicidad del derecho estaría custodiada por el principio ley posterior deroga ley anterior. Y el principio de diferencia. El derecho se deduce. Uno puede deducir del derecho principios. ¿Cuál es la garantía de la regla de inferencia? Lo particular se deduce de lo general. Yo puedo deducir las reglas particulares de las reglas generales. De tal manera que, como ustedes saben, es un principio de interpretación de las normas jurídicas que las normas particulares predominan sobre las normas generales. Porque las normas particulares son una aplicación de las normas generales. Si ustedes examinan la historia del derecho, encontrarán que en general existe una idea predominante respecto de la cual el derecho es un producto racional. El derecho es lógico. Nadie plantea que el derecho sea ilógico. El derecho se rige por un conjunto, creen los abogados, creen los juristas, de normas racionales, basadas en el principio de no contradicción y en el principio de inferencia. Las normas legales, las normas jurídicas, hablando con propiedad, se deducen unas de otras y no pueden contradecirse entre sí. El justnaturalismo, que es muy antiguo, como ustedes lo saben, además hay justnaturalismos seculares y justnaturalismos religiosos, supone mayoritariamente esta idea. La idea de que el derecho responde a un ordenamiento lógico. Para el justnaturalismo religioso, la piedra de clave, la clave del sistema es, por supuesto, la razón divina. Para los justnaturalismos de origen secular, la clave de la bóveda es la razón humana. Pero en ambos casos hay un sistema lógico que permite ordenar una arquitectura de principios y de normas relacionadas las unas con las otras. Con el positivismo ocurría una cosa semejante. Hubo, como ustedes saben mejor que yo, por lo menos dos positivismos. ¿Ustedes saben por qué se llama positivismo además? ¿Tiene alguien alguna idea por qué se llama derecho positivo? Eso viene de una expresión de Abelardo, el famoso profesor de la Sorbona en la Edad Media, el de Abelardo y Eloísa, el de las tragedias. Hay en una de las obras de Abelardo se habla de la norma vigente, de la norma existente. Se usa el término positum, que es el derecho puesto. Y de ahí los abogados generalizaron la idea de que la norma existente, después sinónimo de la norma legal, escrita, es el derecho positivo, por oposición con la idea de un derecho consuetudinario, que es el que se crea en torno a las costumbres. De ahí viene la expresión derecho positivo, el adjetivo latino positum, el derecho puesto. Una curiosidad indicada solo al paso. En las corrientes positivistas había, por lo menos hasta el año 62, en que aparece la teoría general de las normas de Kelsen, la misma idea. El primer positivismo fue el de Bentham. Y Bentham era un lógico. Bentham y John Stuart Mill, además, cultivan la inducción. La idea de que el derecho, por ejemplo, el common law, es inductivo por la reiteración de casos que forman jurisprudencia. Y ellos defienden activamente el carácter lógico del derecho. La idea de que el derecho es una formación de la razón humana y que el derecho es racional, estrictamente racional, regido por reglas lógicas. En este caso, los viejos positivistas, los del siglo XIX, defendían la idea inductivista del derecho. De hecho, el famoso Tratado de la Inducción de John Stuart Mill. El segundo positivismo es el kelseniano, con el que estamos más familiarizados. No obstante, en América Latina la influencia de Jeremías Bentham fue enorme. Alguna vez les he hablado de las aventuras de Jeremías Bentham escribiendo códigos penales y constituciones en América Latina.
proyectó un proyecto de constitución para Venezuela y un proyecto de código penal para Venezuela y diseñó la penitenciaría de Lima por contrato. Se dedicaba a hacer normas por encargo. Tenía la idea de que la libertad se podía exportar a través de normas legales, una concepción de la época. El segundo positivismo es el de Kelsen. Kelsen, en la teoría pura del derecho, sostiene, comparte la visión tradicional de que el derecho es un sistema lógico, racional, lógico, basado en el principio de no contradicción y en el principio de inferencia. ¿Cuándo cambia de opinión Kelsen? Cuando publica su segunda gran obra, la obra clásica de Kelsen es la teoría pura del derecho, que es de los años 20, los años 30. En los años 60 publica la teoría general de las normas, donde cambia de opinión. Y lo dice expresamente, ¿eh? Dice, yo creí esto hasta hoy y estaba equivocado. ¿Cuál es el planteamiento de Kelsen? Kelsen dice que el derecho no es lógico, porque el derecho no es producto de un acto de pensamiento, sino un acto de voluntad. La lógica del derecho, si tiene alguna, es la lógica del poder. Recordemos que para Kelsen solo hay una fuente del derecho, por eso se habla del positivismo kelseniano. La única fuente del derecho es la ley. Todas las demás fuentes del derecho son fuentes del derecho para Kelsen, en la medida en que la ley les reconoce tal condición. Si la ley no admite a la costumbre como fuente del derecho, para Kelsen, la costumbre no es fuente de derecho. Solo son fuentes de derecho aquellas que la ley admite como tales. Entonces, en la lógica kelseniana, el derecho no es lógico. La lógica del derecho, valga el trabalenguas, es la del poder. El derecho es un acto de voluntad política. El derecho se produce deliberadamente, es lo que cree Kelsen. El derecho es un producto de laboratorio. El Congreso, el gobierno, hacen la ley. Y la ley se cumple en la medida en que se ejecuta coactivamente. Por consiguiente, el derecho no tiene nada de lógico. La crítica de Kelsen respecto de la logicidad del derecho, digámoslo honestamente, es de una intensidad muy persuasiva. Kelsen se pregunta, la norma, si una persona asesina a otra, merece la pena de muerte o será condenada a la pena de muerte, ¿es lógica? Se pregunta Kelsen en la teoría general de las normas. Kelsen dice, no es lógica ni ilógica, porque no es ni verdadera ni falsa. El derecho no es ni verdadero ni falso, dice Kelsen. La lógica existe para considerar respecto de determinado tipo de aserción su verdad o su falsedad. Las aserciones en lógica existen, pueden ser verdaderas o falsas, pero las aserciones falsas existen, las aserciones verdaderas existen. El derecho simplemente la lógica simplemente discierne entre ellas. ¿Cuáles son verdaderas? ¿De cuáles son falsas? Pero, Kelsen añade, ¿qué tiene que ver el derecho con la verdad o falsedad? La pregunta no es respecto de la verdad o falsedad de las normas, dice Kelsen. La pregunta es respecto de la validez de las normas. Él plantea el problema de otra manera, dice, el derecho no es lógico porque es un producto deliberado, es producto de la voluntad política de las sociedades. Se produce políticamente, se crea un laboratorio llamado Congreso. Se aplica por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial. Entonces, ¿qué tiene que ver la verdad o la falsedad? Se pregunta Kelsen, nada. En realidad no hay un problema lógico en el derecho, hay un problema de validez. Si una norma es válida, existe. Si una norma es inválida, ni siquiera existe. Para Kelsen, la validez es una condición de existencia de las normas jurídicas. Entonces, el derecho para él no es ni lógico ni ilógico. Es simple y llanamente un producto del poder. Un producto político del poder, una expresión del poder, mediante un procedimiento legislado y establecido por la propia ley. Cuando Kelsen propone esta visión, se produce uno de los debates más intensos y más interesantes respecto de la naturaleza filosófica, llamémosle así, del derecho. Si el derecho es o no es lógico.
Y debaten y tienen un enfrentamiento muy importante, Ulrich Klug y Hans Kelsen. Klug, uno de los grandes lógicos y filósofos del derecho alemán, y Kelsen, como ustedes saben, austriaco, aunque nacido en Praga. El debate es Klug sosteniendo que el derecho es un producto lógico, que hay una garantía de logicidad en el derecho, y Kelsen sosteniendo que el derecho no tiene nada que ver con la razón, que es la razón política, no la razón lógica, la que crea el derecho. Es otra razón que corresponde a otras reglas. Lo que es lógico en el mundo de la lógica no lo es en el mundo de la política. Las normas se producen por la razón política, no por la razón lógica. Este debate es muy intenso y marca uno de los grandes momentos del derecho en el siglo XX. Hasta hoy, las reverberaciones de este debate se producen con gran intensidad. No sé si ustedes, por ejemplo, están familiarizados con los trabajos más modernos del neopositivismo latinoamericano. Hay dos profesores argentinos y un importante profesor mexicano que son considerados los líderes del movimiento lógico jurídico y que son neopositivistas y que sostienen la logicidad del derecho en confrontación con el último Kelsen, digamos. Son partidarios del primer Kelsen, del de la teoría general del derecho y no del de la teoría general de las normas. Son los profesores Alchourrón y Bulligin, apellidos bastante curiosos ambos. Alchourrón y Bulligin han escrito importantes trabajos respecto del carácter lógico del derecho. Y Ernesto Garzón Valdés, el mexicano. Ernesto Garzón Valdés ha escrito muchísimo y dirige además una revista específicamente discutiendo cuál es el carácter del derecho, si el derecho es lógico o si el derecho responde más bien, como quería Kelsen, a la voluntad política y no a la razón. Al final, este debate es muy intenso hasta hoy. A partir de del Tribunal de Nuremberg, en particular, y el renacimiento del justnaturalismo, con los trabajos de Robert Alexy, esta discusión ha adquirido un nivel filosófico de gran importancia, porque no se ha limitado a discutir únicamente si el derecho debe ser o es lógico o responde a la política, sino ha tratado de introducir un elemento adicional, si el derecho es moral o no. El renacimiento del justnaturalismo, el neo-justnaturalismo con Robert Alexy y la doctrina de los derechos humanos, la denominada doctrina de los derechos humanos, ha significado el renacimiento de las ideas justnaturalistas, que postulan no solamente que el derecho es racional, es lógico, un producto lógico de la razón humana, sino que además postulan que el derecho es moral, que el derecho tiene un contenido moral, cosa que por supuesto se aparta absolutamente de la idea kelseniana, que el derecho y la moral se encuentran completamente separados. El derecho no tiene moral. En todo caso, los que tienen moral son las personas y no las normas jurídicas. Los trabajos de Alchourrón y Bulligin adicionalmente introducen un elemento bastante interesante de sofisticación en la discusión. No hay que confundir, por ejemplo, el razonamiento de un juez, que debe ser lógico, con el cual hasta que él se convendría. Una sentencia judicial tiene que ser lógica, con el contenido de las normas legales. ¿Cómo se originan las normas legales? Las normas jurídicas, hablando con propiedad, no solo las legales, el derecho. Una cosa es el contenido del derecho y otra cosa es el razonamiento judicial. No cometamos el error de confundir las dos cosas. Nadie duda que el razonamiento judicial debe ser un razonamiento válido y en esa medida debe estar informado, regido por las reglas de la lógica. Un razonamiento judicial puede ser falso
si no se deduce la premisa menor de la premisa mayor. Si la conclusión no guarda relación con las premisas, no es un razonamiento válido. Pero el planteamiento kelseniano no ha sido discutir el razonamiento judicial. Él no tenía duda que el razonamiento tenía que ser lógicamente válido, sino discutir el contenido de las normas. Y la crítica kelseniana, diría yo una crítica importante, es que el contenido de las normas jurídicas no tiene nada que ver con la lógica. Muchas veces se ha considerado a Kelsen un enemigo de las ideas liberales. Por ejemplo, Hayek, si ustedes leen los trabajos de Friedrich Hayek, identificarán rápidamente que Hayek tenía una gran rivalidad con Kelsen. Y que Kelsen entiende que Hayek entiende que Kelsen es uno de los grandes enemigos de la libertad, que su filosofía positivista, considerar que la única fuente del derecho es la ley, es uno de los grandes instrumentos de perversión de las libertades y destrucción de los procesos democráticos. Sin embargo, Mises no compartía la opinión de Hayek. Mises fue íntimo amigo de Kelsen. Nacieron en el mismo pueblo. Y aunque la vida los separa, Kelsen ayuda a Mises cuando puede. En varios momentos de su vida, y particularmente en Estados Unidos, cuando Mises era un desconocido y Kelsen era la estrella fulgurante del conocimiento jurídico del mundo. En vida, Kelsen fue el jurista más importante del mundo en todas las corrientes jurídicas que hubo y en su larga vida, porque Kelsen es un hombre que vive mucho. Fue el jurista más importante del mundo. Y se da el trabajo de ayudar a Mises en momentos en los que Mises lo necesita. Entonces hay cartas, yo he leído en alguna oportunidad, entre Mises y Kelsen, que demuestran un nivel no solamente de relación personal y muy cercana, sino una defensa que Mises hace de Kelsen. Mises llega a sostener que se ha entendido mal a Kelsen y que Kelsen no es un enemigo de la libertad. Creo que tal vez Mises exagera, y hay en la filosofía kelseniana, creo que Hayek tenía esencialmente razón, algunos elementos bastante complejos, en particular esta idea de que el monopolio del derecho está en manos del Estado, y que la única norma jurídica válida es la ley. Creo yo que es la idea esencial del planteamiento kelseniano, buscando independizar al derecho, por eso habla de la teoría pura del derecho, de la influencia de otras ciencias jurídicas. Hasta ahí el estado de la discusión. Hasta hoy, sean las corrientes neopositivistas o positivistas clásicas, o justnaturalistas o neo-justnaturalistas de Robert Alexy, encontrarán una áspera separación. Los que creen que el derecho es lógico, porque es producto de la razón, y que responde a la naturaleza humana, y los que creen que el derecho es un acto arbitrario, que si responde a alguna razón es a la razón política y no a la lógica. Kelsenianos enfrentados con los demás. En esa tradición nos hemos educado. En general, la posición predominante del derecho latinoamericano, doctrina latinoamericana, es que el derecho es un producto lógico, y hemos sido educados en esa idea, en que el derecho es un sistema orgánico, autocontenido, basado en el principio de no contradicción, y que se rige por las reglas de la inferencia. Yo puedo deducir principios jurídicos de otros principios jurídicos más generales. ¿Qué cree la teoría económica al respecto? El tema, la discusión jurídica está planteada desde hace mucho tiempo, y como les he dicho además, Kelsen cambió de opinión. Kelsen 40 años pensó una cosa y después pensó otra, y lo escribió, lo dijo abiertamente: yo cambio de opinión, aquí he cambiado de opinión. En la teoría general de las normas ya no creo lo que escribí 30 años antes en la teoría pura del derecho. No estoy de acuerdo. Considero que el derecho no es lógico, el derecho es un producto político, no un producto lógico. ¿Qué dice la teoría económica al respecto? Ya a lo largo de este curso ha tenido muchos propósitos, este ciclo de conferencias ha tenido muchos propósitos. Mostrar
Uno de ellos, mostrar que el derecho puede ser pensado de otra manera. Otro, tratar de aportar una visión competitiva respecto de la naturaleza y origen de las normas jurídicas. Tratar de pensar las instituciones jurídicas por sus efectos. Creo que hemos ido revisando tanto la teoría general de las fuentes del derecho, el derecho de familia, el problema de los derechos reales, el problema del derecho contractual, para acabar con la responsabilidad civil, y hemos hecho un paso tal vez apretado y pretencioso a lo largo de todo el derecho civil. Una característica central entre las muchas que hemos indicado es tratar de explicar que el derecho es producto de la cooperación. Esta idea hayekiana, muy inspirada además en el pensamiento de Mises, no olvidemos que Hayek fue discípulo de Mises, lo que pretende es acreditar que las instituciones jurídicas son consecuencia de la cooperación social. La idea de que existe un orden no deliberado en la sociedad humana, al que pertenece, por ejemplo, el lenguaje, al que pertenece, por ejemplo, la moneda, al que pertenece el derecho. Es una idea absolutamente central que creo yo debe ser destacada y remarcada permanentemente. ¿Por qué existen las instituciones jurídicas? Porque son útiles para las personas. Pensemos en algunas de las instituciones jurídicas. Vayamos, por ejemplo, al derecho civil, a los derechos reales. La posesión. La posesión es lógica, verdadera, es falsa. La posesión es producto político. Un jefe de una tribu decidió alguna vez que la posesión era un derecho que debía hacerse. Tiene la impresión que las posiciones tradicionales de los abogados, de los profesores de derecho, tienen poco que ver con la naturaleza de la institución. La posesión ni es lógica, ni es producto político, deliberado por alguien, ni inventado. La posesión no tiene autor, no la produjo un gobernante, un rey, un brujo, un parlamento. ¿Cómo se produce la posesión? La posesión es una consecuencia de la cooperación social. ¿Cómo aparece la posesión? La única manera de poder disfrutar de las consecuencias de mi trabajo es si yo reconozco la posesión de los demás, a condición de que reconozcan mi posesión. ¿Cuándo aparece la posesión? Es difícil saberlo. Probablemente aparecería en la horda, en el momento en el cual el cazador que caza un animal quiere disfrutar de los beneficios de su trabajo y quedarse con el animal. O el recolector que recoge un fruto puede quedarse con él. La posesión no es un producto deliberado, no existe ex ante. Es posterior a la cooperación. Cazando, recolectando, producimos la posesión. ¿Por qué? Porque la recolección y la cacería solo son posibles si tenemos un derecho real como la posesión, del que derivan todos los demás. La propiedad, el usufructo, la superficie, la habitación, las servidumbres, la hipoteca, la prenda son variaciones evolutivas en el tiempo conforme se van sofisticando los mercados de la posesión. Pero se me hace, no sé, no pretendo que compartan mi punto de vista, pero lo comparto con ustedes, finalmente con propósito polémico. Se me hace profundamente difícil creer y sostener que la posesión es un producto racional, lógico. ¿Qué tiene de lógico? No es ni verdadera ni falsa, para empezar. Y en segundo lugar, ¿es producto deliberado de la autoridad gubernamental, de algún jefe que produjo la posesión alguna vez? Pasemos de los derechos reales al derecho comercial. Pocas creaciones más originales que la letra de cambio. La letra de cambio es una creación genial. ¿Es lógica? ¿Es verdadero o falsa la letra de cambio? ¿Es
producto de la voluntad política, como quería el último Kelsen, a una autoridad que inventó la letra de cambio, un parlamento que aprobó la letra de cambio. Después legislaron sobre la letra de cambio muchos, pero la letra de cambio es producto de las ferias medievales. Seguramente en sus cursos de derecho mercantil les han contado esa historia de Rocco y Bolafio, ¿no es cierto?, que cuentan los comercialistas italianos cómo aparece la letra de cambio, porque no había wire transfer. Hoy día, ¿para qué quieres una letra de cambio si tienes wire transfer? Pero en esa época no había. Entonces, ¿cómo mandabas plata? Además, como mandabas dinero por los caminos de Europa en la Edad Media, plagados de acechanzas, ¿no?, como de una feria italiana mandabas dinero a una feria en el norte de Europa, en la Liga Hanseática o en los Países Bajos, con una letra que se convertía en dinero con el corresponsal a su llegada. Que era una letra, una carta. Parece la letra de cambio. Y con la letra de cambio después el cheque, el vale a la orden y una serie de productos sucedáneos. La familia. ¿Es lógica la familia? ¿Es verdadera o falsa? No, pues, familia no es ni verdadera ni falsa. Puede ser conveniente o inconveniente, eficiente o no eficiente, lo que ustedes quieran. Pero, ¿es lógica? ¿Es un producto lógico? ¿Tiene una lógica la familia? Además, pongámonos a discutir cuál es la lógica que predomina, si la masculina o la femenina. ¿No? Si fuera por el hombre saldría corriendo y nunca tendría familia. ¿No? O tendría familia, o dejaría la familia a la mujer y se escaparía, digamos, todo el beneficio y nada el costo. La mujer logra hacer que el hombre se quede ofreciendo cosas a cambio. Hemos discutido largamente de eso. Pero, ¿lógica? ¿Se rige por el principio de no contradicción? ¿Por el de inferencia? ¿La posesión? ¿La familia? ¿El cheque? ¿El vale a la orden? ¿La letra? Pareciera que no. ¿La familia es un producto de la voluntad política, como querría Kelsen? ¿Es producto de la ley? La ley es posterior, la familia es anterior. La familia es un arreglo institucional que es consecuencia del orden extendido y la cooperación. ¿Por qué hay familia? Porque es la única manera que tiene el ser humano de financiar el mantenimiento de los hijos y perpetuar su especie. Pero producto de una autoridad, de un órgano legislativo, de un órgano judicial, de un órgano religioso. Más bien ellos llegan después a tratar de controlar o a tratar de establecer un tipo de familia acorde a sus principios, acorde a sus ideas. Pero ¿tiene la familia un origen lógico o político? Como quería Klug o como quería Kelsen. Pensemos en otras cosas, pues, ya. La sociedad es al portador, la sociedad anónima, el derecho mercantil, las sociedades mercantiles, ¿son lógicas? ¿Se rige por el principio de no contradicción el accionariado de una sociedad anónima? No tiene absolutamente nada que ver con la lógica. ¿Son producto legislativo o son más bien consecuencia de la cooperación? Que haya leyes de sociedades no significa que la ley haya producido las sociedades. Las sociedades, como un mecanismo de cooperación, existen, se reconocen, son elaboradas por el mercado, son creadas por el mercado y posteriormente, si es que las reconoce la jurisprudencia o la ley, se convierten en normas de nivel legal en los diferentes sistemas. Quiero ilustrar con estos ejemplos que pueden parecer un poco gruesos, pero tratando de recorrer distintos caminos del derecho, que el contenido de las normas jurídicas ni es lógico, ni es un producto deliberado de la razón política, como quería Kelsen. Son consecuencia no deliberada de la cooperación entre distintos individuos, tratando cada uno de ellos de satisfacer su propio y particular interés. Así como el lenguaje no es un producto lógico, ni es un producto de la autoridad. Hubo un lenguaje que trató de ser creado por un grupo de científicos, no sé si conocen ustedes la historia, finales del siglo XIX, alentados por una idea pacifista, un grupo de gente trató de crear un lenguaje universal. Eran grupos sobre todo derivados de iglesias cristianas,
que pensaban que la guerra era consecuencia del pecado de Babel y que había que superar el pecado de Babel hablando una sola lengua. Y cuando el ser humano hablara una sola lengua, superado el pecado de Babel, no iban a haber guerras. Claro, era un entusiasmo de repente excesivo, pero crearon un idioma que se llamaba el Esperanto, ¿no? Y había, hasta hoy hay sociedades esperantistas, por supuesto. El Esperanto nunca fue un idioma universal, más bien fue un cultismo de un grupo de filólogos. Porque el lenguaje no es un producto deliberado, ni es un producto lógico. El lenguaje no es ni verdadero ni falso. Lo que ha ocurrido, creo yo, es que tiende a confundirse el razonamiento jurídico con el contenido del derecho. Que el razonamiento jurídico debe ser lógico, lo comparto. Sea el de los abogados como el de los jueces. Habría que definir qué lógica. En general, todo razonamiento debe ser lógico. Y esto ha merecido también en la filosofía del derecho amplia discusión. Los inductivistas, como el viejo Bentham, John Stuart Mill, que creen que el common law produce normas por la reiteración de fallos judiciales iguales. Los deductivistas de Aristóteles a Klug, que creen que el derecho se deduce de principios generales. O la llamada lógica tópica, recogiendo algún trabajo de Aristóteles, que es renacida en el siglo XX, a mediados del siglo XX, por un famoso filólogo y jurista belga llamado Chaim Perelman, que dice que el razonamiento jurídico es tópico, no es ni deductivo ni inductivo, sino tópico. Es decir, es argumentativo. En derecho tiene razón el que argumenta mejor su punto de vista. Una lógica argumentativa. Pero ese es el razonamiento jurídico. No es el contenido de las normas. El contenido de las normas no es ni lógico, ni ilógico, ni es producto de la política. El contenido de las normas es producto de la cooperación. Es consecuencia no deliberada. ¿Alguna persona quiso crear a la familia? No. ¿Alguna persona quiso crear a la posesión? No. Lo que las personas querían era cooperar entre sí, tratar de solucionar sus problemas, salir adelante, y encontraron, por ensayo y error, distintas estrategias cooperativas que se convierten a la larga en instituciones jurídicas. No de otra manera se van creando las normas. Se van escogiendo por ensayo y error. Se van seleccionando las que mejor compatibilizan con la cooperación. Hayek dice, por ejemplo, que el Big Bang de la humanidad es el comercio. Utilizando esta figura de Stephen Hawking, ¿no? La idea del Big Bang, ¿no? ¿En qué momento aparece la civilización humana? Hayek dice que cuando el hombre descubre el comercio, se produce el Big Bang. ¿Por qué? Porque el hombre, al intercambiar, multiplica al infinito sus posibilidades de desarrollo y aprovechamiento de los recursos. En un mundo de recursos escasos y finitos, el comercio abre a la especie humana la posibilidad de explotar infinitamente recursos. ¿Cuándo es posible el comercio? Cuando aparece el contrato. Y el contrato es igualmente un producto de la cooperación. El contrato no es ni verdadero ni falso. El contrato no se rige por las reglas de la inferencia, por consiguiente no es lógico. ¿El contrato es producto deliberado de la política? ¿Es consecuencia de un acto de gobierno? Tampoco. El contrato no tiene autor. El derecho no hubiera olvidado al inventor del cheque. El derecho no hubiera olvidado al inventor de la letra de cambio, ni al inventor de la propiedad, de la posesión, del matrimonio, de la familia. El derecho no hubiera olvidado al inventor de las servidumbres, del usufructo. ¿Por qué no recordamos sus nombres? Porque no existen. El rey que hubiera creado a la familia, ¿ustedes creen que la humanidad lo hubiera olvidado? El parlamento que hubiera creado a la letra de cambio o el cheque, ¿hubiera sido olvidado?
El Congreso del mundo que hubiera logrado crear el contrato hubiera sido olvidado. No, porque así como no son instituciones lógicas, tampoco son consecuencia de actos políticos como quería que les. ¿Qué es el derecho? Es un producto praxeológico. Como quería von Mises, una consecuencia de la acción humana y no de la razón humana. Consecuencia de la cooperación, de la praxis. Las personas, sin quererlo, al cooperar entre sí, producen por la reiteración de sus conductas normas jurídicas inadvertidamente, que después se convertirán en el contenido del derecho. Cada vez que la sociedad, reiterando usos, crea una costumbre, está generando una norma jurídica. Que después la ley reconoce o no reconoce, o que las sentencias judiciales convierten en jurisprudencia o no. El derecho es producto de nuestra praxis, de nuestra acción. Por eso Hayek alguna vez sostuvo que el derecho se descubre y no se crea. El derecho existe en la sociedad con independencia de que nosotros habramos sabido encontrarlo. Y que el derecho vive implícito en las relaciones humanas. Y que corresponde a los estudiosos de derecho, a los estudiantes del derecho, a los legisladores y a los jueces encontrarlo de la forma más efectiva. A lo largo de este ciclo de conferencias he tratado de argumentar el carácter praxeológico del derecho. Cuando discutimos, por ejemplo, la naturaleza de las fuentes del derecho, tratamos de demostrar que las fuentes del derecho no eran un sistema organizado ni jerárquico, sino un sistema competitivo, que no hay un monopolio en la creación de las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho no se originan monopólicamente, que el derecho se produce competitiva y descentralizadamente en la sociedad. Cuando discutimos después las funciones económicas de la familia, tratamos precisamente de demostrar que el derecho de familia era consecuencia de la cooperación, que la familia era una estrategia de financiamiento para financiar a los niños y a los viejos, mediante la cooperación de hombres y mujeres. Dejamos abierta, por supuesto, la posibilidad de la familia a evolucionar, porque llamamos la atención en un determinado momento de que la familia de hoy es muy particular. En la familia heterosexual, ni los hombres ni las mujeres quieren tener hijos, o quieren tener la menor cantidad de hijos que sean posibles. Y ahora son las familias homosexuales las que quieren adoptar hijos. ¿Cuál será el desarrollo futuro de la familia? No lo sabemos, porque la familia no es ni verdadera ni falsa, ni producto de la voluntad política. Es producto de la voluntad de los hombres cooperando. Uno transforma las instituciones jurídicas cooperando entre sí, haciendo cosas inadvertidamente. Cuando hablamos de los derechos reales, yo les planteé, para espanto de algunos amigos y colegas o profesores, que la propiedad no es un derecho real, sino un derecho personal. Porque sostuve, siguiendo a Planiol, tampoco fue una idea que se me ocurrió a mí. Hice un poco de arqueología jurídica, que en realidad la propiedad es un acto de reconocimiento, es una obligación de no hacer. Ya que las cosas no tienen voluntad, sino solo los seres humanos son los únicos que tienen voluntad, la propiedad es consecuencia de la cooperación. Yo soy propietario en la medida en que los demás aceptan mi propiedad. Y la propiedad puede evolucionar y transformarse en cosas completamente distintas. De hecho, la propiedad de hoy no es la propiedad de los romanos, porque las instituciones jurídicas se transforman con el transcurso del tiempo, porque reflejan la praxis, reflejan los niveles de cooperación entre sí de las personas. Hablamos después de los contratos y dijimos lo mismo. ¿Qué son los contratos sino el reflejo de la cooperación de las personas? Yo intercambio cosas y produzco cosas sin querer, como consecuencia de mi intercambio. Y terminamos hablando de la responsabilidad civil, glosando algunas de las grandes ideas contemporáneas, pero basado también en la misma idea, que la cooperación social produce instituciones jurídicas inadvertidamente. El hilo conductor de este ciclo de conferencias ha sido entonces sostener que el derecho es un producto de la cooperación.
Es un producto praxeológico, como el lenguaje. No tiene autor, no es lógico. ¿Puede ser el derecho contradictorio entre sí? Bueno, sí, porque no es ni verdadero ni falso. Hay muchas instituciones que se contradicen las unas con las otras. ¿Cuál rige? La que la gente reconoce. En la práctica, los usos y costumbres de las personas derogan las leyes. En la medida en que la gente acepte una ley, esa ley tiene validez. No es como Kelsen creía que la ley tiene validez porque es un producto de un proceso constitucional. La ley tiene validez cuando la gente la obedece. Si la gente no obedece la ley, esa ley no tiene validez. Todos los días, al cooperar entre nosotros, hacemos un acto legislativo. Sometemos a referéndum permanente las instituciones jurídicas. Hubo un anarquista español muy original, Joaquín Costa, que escribió en Barcelona a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que sostenía una tesis muy singular. Él decía que todas las normas se encontraban vigentes ad referendum, que ninguna norma legal, se refería a las leyes, tenía vigencia verdadera si la gente no la aceptaba. Que toda promulgación de una ley, de una constitución, de una orden ejecutiva, de un decreto, era ad referéndum. ¿Ad referéndum de qué? De la voluntad de las personas. Que solo había norma ejecutiva, solo había ley vigente si yo lo obedecía. Si la gente no obedece las normas, no hay derecho. Bueno, esta idea de Joaquín Costa es una idea que yo comparto. Yo creo que el derecho no existe con independencia de la voluntad de las personas. Y que solamente en la medida en que nosotros obedecemos las normas, voluntaria o coactivamente, pero las obedecemos, esas normas existen. Pueden ser postulados de razón, pueden ser referencias, pueden ser paradigmas, como ustedes los quieran llamar. Pero solo en la medida en que las personas obedecen las normas jurídicas, esas normas jurídicas de origen legal o de origen consuetudinario, realmente existen. Cuando no las obedecemos, porque no nos conviene, porque no queremos o porque no nos gustan, o por la razón que fuere, razón que finalmente no conoceremos, porque se mantendrá siempre en la reserva mental de los ciudadanos, sencillamente esas normas no existirán. Podríamos abrir discusiones colaterales no menos importantes, respecto, por ejemplo, de la moralidad y el derecho, pero no creo que debamos hacerlo. Podemos iniciar una discusión posterior en otro momento respecto a si las normas jurídicas son morales o no. Es una discusión fascinante. Hume decía que no, que el derecho estaba desprovisto de moralidad, porque no era posible deducir de lo descriptivo lo prescriptivo. Entonces, para Hume, el derecho natural era imposible, porque de la descripción de la naturaleza no se podían deducir normas de conducta. Era ilógico. La operación del justnaturalismo para Hume es una operación ilógica. A esta objeción de Hume al justnaturalismo se le conoce como la guillotina de Hume, la separación fuerte entre lo descriptivo y lo prescriptivo. Pero claro, podríamos discutir mucho sobre este tema, pero digamos, es ya abrir una nueva discusión muy interesante, pero en todo caso no corresponde a lo que hemos venido discutiendo a lo largo de este ciclo de conferencias. ¿Es lógico el derecho? Yo creo que no. ¿Es producto de la voluntad política? También creo que no. El derecho es consecuencia de la cooperación de los seres humanos. Es un producto no deliberado de las personas cooperando entre sí y tratando de satisfacer cada una de ellas su propio y particular interés. Un poco si releemos los trabajos de Adam Smith, o si releemos a Bernard de Mandeville con la fábula de las abejas, o al viejo Hume, encontraremos esta misma idea de alguna manera. La idea de que se pueden producir instituciones o regularidades no deliberadamente por acción de los seres humanos. Yo creo que enlaza con la mejor tradición liberal pensar que el derecho
es precisamente un producto no deliberado de la cooperación social. Ni tiene autor, ni es lógico, ni es fruto de la razón, ni es fruto de la fuerza. Es fruto de la cooperación, es un producto de la praxis humana, que no existe antes de que se descubre, que uno ensaya y se equivoca, que sigue a las acciones humanas y no las antecede, y que va de alguna manera siendo adoptado en la medida en que resulta útil y conveniente para las personas que lo obedecen. Por eso las normas legales, los sistemas jurídicos no son inmutables, ¿eh? Y evolucionan, porque son un reflejo de la cooperación de las personas. El derecho no es entonces otra cosa más que el reflejo de la cooperación de las personas. Hoy día no cooperamos igual que cooperaron nuestros padres ni nuestros abuelos. El trabajo no está organizado de la misma manera que en el siglo XVIII, ni que en la Edad Media, ni que en Roma, ni que en Grecia. Entonces el derecho debe reflejar la división del trabajo. León Dewitt postuló activamente en un muy importante libro denominado Las transformaciones en la sociedad esta relación, la relación inherente entre la división del trabajo y la organización del sistema jurídico. Yo creo finalmente lo mismo, creo que el derecho es un reflejo de la cooperación de las personas. Y así como cambian los mecanismos de cooperación, cambian las estrategias cooperativas de las personas, cambian las instituciones jurídicas. A la medida en que evoluciona la sociedad, evolucionan sus instituciones. Con prescindencia de la razón, felizmente, y con prescindencia del poder. A Dios gracias. De manera que, solo para terminar, reiterar nuevamente mi agradecimiento. Y espero que este ciclo de conferencias haya sido útil para todos ustedes. Por lo menos, si no útil para convencerlos, sí útil para tratar de demostrarles que hay algunas otras maneras, tal vez un poco audaces, tal vez un poco desmedidas, pero no menos provocativas, para descubrir que pensar el derecho, estudiar el derecho pueden ser una muy hermosa y gratificante aventura. Muchas gracias. Si hay preguntas, por supuesto, y si quieren preguntar sobre cualquier cosa, además de la que no haya quedado clara de los últimos días o de cosas anteriores, aprovechemos la oportunidad. Hay un par de micrófonos por ahí dando vueltas en algún lado, no sé dónde están. Si hay preguntas o cuestiones, por supuesto, con entera libertad levantan la mano. Ahí hay una, sí, cómo no. Buenas tardes. Si la validez radica en la cooperación en la sociedad, entonces un Estado comunista validado por la comunidad es válido, es un Estado aceptable. Bueno, lo que pasa es que pensemos por un minuto en qué Estado comunista ha sido aceptado por la voluntad de las personas y no se ha basado por la fuerza. Es decir, tal vez los ejemplos de la caída, vertiginosa caída del muro de Berlín, podrían sugerirte que ningún sistema contaba con el consenso, ¿no es cierto? Es decir, lo que había ahí era la fuerza de los tanques, la fuerza de las balas, la fuerza de la intimidación. Pero se cae el muro de Berlín a una velocidad absolutamente impresionante. Entonces no da la impresión de que la gente hubiera querido cumplir con las normas de un Estado comunista, ¿no? Los Estados comunistas fueron Estados hiperpositivistas, ¿no? Como fue la Alemania nazi. Al final, la crítica implícita a Kelsen siempre fueron las leyes de Nuremberg, ¿no? Mucha gente consideró que Kelsen no había tenido una ruptura muy clara con la filosofía jurídica del Tercer Reich. Yo creo que eso fue bastante injusto con Kelsen, porque el jurista del Tercer Reich no fue Kelsen, fue Carl Schmitt. Y todo el mundo perdona a Carl Schmitt. Carl Schmitt lo citan en los tratados de derecho constitucional, y los profesores nos hablan de Carl Schmitt, y Carl Schmitt fue el jurista de Hitler, no fue Kelsen. Entonces, más aún, Kelsen fue el jurista de la República de Weimar, ¿no? Era precisamente una situación democrática, institucional completamente distinta. Pero los totalitarismos lamentablemente han utilizado el positivismo jurídico como un instrumento. ¿Por qué? Porque el totalitarismo simpatiza enormemente con esta idea de que el derecho se produce monopólicamente. Es el Estado el que produce la ley, que es la única fuente del derecho. Da la impresión de ser un argumento que sustenta el totalitarismo. Yo no creo que Kelsen haya sido un partidario del totalitarismo en forma alguna.
Lo que Kelsen quiso hacer fue independizar al derecho, por eso se habla de la teoría pura del derecho, ¿no? Él quiso independizar al derecho de las demás ciencias humanas. Y en esa pretensión trató de independizar, ¿no es cierto?, todo el razonamiento jurídico de las demás formas de razonar. Y pretendió que el derecho fuera una ciencia autónoma, sin relación con economía, sin relación con nada. Pero claro, entregó el derecho a las manos del poder, ¿no? Y ese fue tal vez uno de los grandes pecados de Kelsen. Pero el pensamiento kelseniano debe ser leído, ¿eh? Digamos, es absolutamente imposible ser abogado el día de hoy sin haber leído a Kelsen, y sobre todo sin descubrir que Kelsen no fue un pensador dogmático, que se dio el lujo de cambiar de opinión drásticamente, ¿eh? Es decir, el joven Kelsen, el Kelsen de la edad madura, no son el viejo Kelsen. El viejo Kelsen descree completamente de lo que escribe al principio, ¿no? Y lo dice y lo justifica, admite que estaba equivocado. Es bastante difícil que un pensador del nivel de Kelsen se dé el lujo de decir yo estaba equivocado, ¿no? Eso suele haber mucha arrogancia intelectual para admitirlo, no fue el caso de Kelsen, ¿no? Era que en general los totalitarismos se van a basar siempre en la concentración del poder, y el positivismo le da una justificación política a eso. Es interesante algo relacionado con tu pregunta. La influencia del positivismo en América Latina es muy grande, porque en América Latina ya éramos positivistas antes de Kelsen, por Bentham. Bentham influye a uno de los grandes juristas latinoamericanos, que se llamó Andrés Bello. Andrés Bello fue un benthamiano que escribe un código civil. Yo no sé si en Guatemala tuvieron código Bello, pero en media América Latina hubo código Bello. Bello hizo un código en su biblioteca en Santiago de Chile. Él era venezolano, pero vivió en Santiago de Chile, y se escribió un código civil, él solo, que fue adoptado por media América Latina como su código civil. De hecho, todavía rige en Colombia y en Chile, no sé si en Ecuador, creo que parcialmente sí. El viejo código de Andrés Bello. Entonces, claro, cuando llegaron las ideas de Kelsen en América Latina, ya llevábamos un siglo de positivismo jurídico, ¿no? ¿Cuál es la norma básica del positivismo benthamiano? ¿Tú has escuchado una regla que dice una ley se deroga solo por otra ley? Eso es positivismo. Y eso está en todos los sistemas jurídicos de América Latina. Y una ley no solo se deroga por otra ley, una ley se deroga por la costumbre. El desuso deroga la ley. El derecho romano admitía el desuetudo, el desuso. El desuso deroga las normas. Pero los positivistas benthamianos introdujeron en América Latina una idea que no existía en el derecho medieval, ¿no es cierto?, ni en todo el derecho europeo, de que las leyes solo se derogan mediante otra ley. Y ahí nos hicieron esclavos de la ley. América Latina ha vivido esclava de la ley toda su vida, ¿no? Y es uno de los grandes errores, creo yo, del sistema jurídico latinoamericano, el exceso de positivismo, ¿no? Vi una mano por ahí. ¿Quién la había levantado? Sí, por favor. Buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Cómo usted adaptaría su tesis de que el derecho es praxeológico en un país como Guatemala, que es pluricultural? Bueno, precisamente por eso, ¿no? Es decir, las normas jurídicas en Guatemala deben tener, a ver, convengamos primero en algunos términos y conceptos. El derecho es más que la ley. La ley es solamente una manera de crear el derecho. La costumbre es la otra. Si se crea derecho mediante la ley y mediante la costumbre, en las sociedades pluriculturales como Guatemala o como Perú, ustedes no saben cuánto se parece Guatemala al Perú, ¿eh? No sé si han estado alguna vez en el Perú. Si van alguna vez, yo los desafío a que cierren sus ojitos y los abran en una calle de Lima. Van a pensar que están en una calle de Guatemala, es igualito. Somos dos países mucho más parecidos de lo que ustedes creen. No se les ocurriría lo parecidos que somos. Salvo por lo verde, y porque aquí llueve y en Lima jamás cae una gota de agua, ¿no? Nos parecemos por todo lo demás, hasta en la comida. Sociedades pluriculturales son sociedades que crean descentralizadamente las normas jurídicas. Hay una ley, pero hay otras normas jurídicas. ¿Cuál es la norma válida, para utilizar terminología kelseniana? La que obedece la gente. Que puede no ser la ley, puede ser la costumbre o su costumbre. Las costumbres, lo dijimos cuando hablamos de la economía de la costumbre, las costumbres tienen un nivel de solidaridad y de vigencia social muy alto, aunque no tienen un gran espectro de cumplimiento. Pequeñas colectividades que comparten, por ejemplo,
una visión religiosa, un origen étnico, un origen nacional, comparten costumbres muy intensamente, y conforme vas haciendo crecer la dimensión de la entidad social, las costumbres se van diluyendo y se van haciendo más generales. Pero conforme bajas a la base de la pirámide social, comienzas a encontrar costumbres mucho más intensas que se comparten entre las personas. Todas esas costumbres son jurígenas, son hechos jurígenos. ¿Cuál es la diferencia entre el uso y la costumbre? Hay dos elementos. Cuando un uso se convierte en costumbre, cuando la reiteración de un hecho se convierte en fuente de derecho, ¿no? Cuando un uso se convierte en costumbre, la reiteración de un hecho se convierte en fuente de derecho. La ley habla de dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo es inveterada consuetudo, es decir, tiene que ser un hecho antiguo, reiterado muchas veces. Y el elemento subjetivo, los abogados, los juristas, lo denominan opinio necessitatis. Es decir, para que un uso se convierta en costumbre, requiere inveterada consuetudo y opinio necessitatis. Es decir, la convicción en la gente de que esa es una norma vinculante. Pero es tan derecho como una ley. Yo diría en algunos casos más derecho como una ley. No puede ser que la ley no se cumpla y la gente simplemente observe sus costumbres. El derecho consuetudinario nos deja muy claro cómo funciona, cuál es el principio praxeológico en la generación de las normas jurídicas. Porque a través de la generación, de la conversión de usos en costumbres, nos damos cuenta que las instituciones jurídicas se producen como consecuencia de la cooperación social. Buenas tardes. Yo tenía como que la curiosidad de saber, usted hacía referencia a que el derecho es producto de la cooperación, pero ¿qué sucede con el derecho que, por decirlo así, se considera obsoleto? O sea, el derecho que está ahí, que no ha sido producto tal vez de cierta comunidad, pero sin embargo lo imponen, lo colocan. O sea, eso no sería, entonces, dejaría de ser entonces eso derecho. Bueno, el derecho obsoleto deja de ser derecho en la medida en que nadie lo usa, pierde ya validez y ya no es una norma legal. Pero, digamos, es una norma jurídica. Más o menos, ¿a qué te refieres? ¿Tienes algún ejemplo? Con el derecho que aún permanece, o sea, como norma válida, pero es obsoleto. O sea, eso entonces es que dejaría. si es obsoleto ya no es una norma válida. Si nadie lo cumple, mira, entiendo tu argumento, pero digamos, elaboremos en torno a él. Si es una norma jurídica obsoleta, significa que nadie cumple con ella. Si nadie cumple con ella, ya no es una norma jurídica. Deja de ser derecho, se convierte en poesía, se convierte en historia, pero no es una norma jurídica. La norma jurídica tiene capacidad vinculante, es ejecutable, y deriva su ejecutabilidad y su carácter vinculante de un nivel de consenso entre las personas que la obedecen. Pero si nadie lo obedece, por ninguna razón, dejó de ser una norma jurídica. Hay muchas que se dejan de utilizar, ¿no? Hay derechos reales que han desaparecido. Yo les hablaba alguna vez de los censos, por ejemplo. Toda la Edad Media, hasta la Revolución Francesa, existieron los famosos censos, ¿no? Que fueron formas de independizar un atributo de la propiedad a favor, sobre todo, de instituciones eclesiásticas. Ya no existen más, ya no se usan. Como esas, un montón más, ¿no? Enfiteusis es un derecho real que desapareció. La anticresis va por ese camino, todavía se usa la anticresis. Pero, digamos, frente al arrendamiento y formas financieras de arrendamiento como el leasing, la anticresis diera la impresión de que muy pronto será absolutamente obsoleto y nadie la va a utilizar, ¿no? En cambio, aparecen otras formas jurídicas totalmente novedosas, ¿no? Hablábamos, no sé si con ustedes, pero hablamos, por ejemplo, del timeshare. El timeshare es un derecho real nuevo, es un invento. ¿De quién? De nadie, del mercado. ¿De qué mercado? De la industria del turismo. ¿Dónde? En México. Contribución de México a la cultura universal. La más importante contribución de México a la cultura universal después del tequila es el timeshare. Una contribución importantísima. ¿Por qué? Porque el timeshare es la idea de la propiedad sujeta a plazo. Eso plantéenselo a su profesor de Derechos Reales. Hagan la pregunta al revés, no le digan timeshare. Díganle, ¿es posible que la propiedad esté sujeta a plazo? Y te hagan dar un zapatazo en la cabeza. Pero la propiedad está sujeta a plazo, pues en el timeshare.
por razones de tipo económica. Entonces, hay instituciones que aparecen como flujo, como fruto de la cooperación, y hay instituciones que desaparecen, se vuelven obsoletas, pierden validez y ya no son derechos. Sí, ¿cómo no? Buenas tardes. ¿Qué rumbo cree usted que tiene el derecho en América Latina cuando la mayoría de países son extremadamente legalistas y la gente se atiene o tiene la idea de que el derecho simplemente son esas normas que vienen de parlamentos o congresos que las crean? O sea, no, como que no permiten o no hay esa libertad para la sociedad de ir como evolucionando, ¿verdad? ¿Las personas son legalistas o los abogados? Ambos creería yo. Yo creo que son los abogados. Las personas no son legalistas. Nadie obedece la ley en la América Latina, felizmente. Entonces, mi tesis, si hay alguna, es que los abogados desaparecerán, pues. Se convertirán en otra cosa, aprenderán a pensar de otra manera. Mira, los abogados latinoamericanos les encantan los argumentos y nunca hablan de los hechos. Ese tipo de abogado es un abogado retórico, barroco, perfectamente inútil en el mundo moderno. Un abogado que te habla de argumentos. Háblame de hechos. Tú en un tribunal americano de justicia te pones a argumentar y el juez te pone el pie en la cara inmediatamente, un ratito. Nada argumentativo, señor. Usted me habla de hechos. Ya, los argumentos al final. El día de los alegatos, ahí se tira usted su poesía, ¿no? Pero ahora hábleme de hechos. Los abogados latinoamericanos, iberoamericanos, los abogados latinos, somos puros argumentos y nunca hablamos de hechos. Los que estamos mal somos los abogados. Y estamos mal por una deficiente formación jurídica. Todos han formado en la tradición positivista, en la doble tradición positivista de América Latina, la benthamiana y la kelseniana. Corrupta, porque al final Bentham y Kelsen eran bastante más interesantes que la vulgata benthamiana y la vulgata kelseniana que ha habido en América Latina. Entonces, lo que está enfermo es la profesión jurídica. La profesión de abogado en América Latina es inútil para un mundo globalizado. Absolutamente inútil para un mundo globalizado. Y tú lo ves, por ejemplo, en los grandes arbitrajes internacionales. Los abogados latinos, cuando participan en un gran arbitraje internacional, no saben por dónde empezar. No saben cómo presentar el caso. Porque están acostumbrados a hablar de ley. Y en el arbitraje internacional no hay ley. Ya está. A ver, dime algo. No saben qué decir. Porque el abogado latino y el abogado latinoamericano te dice, el artículo 417 de la ley procesal de quiebras dice a la letra, tal. Bueno, y cuando no tienes ley que invocar, ¿cómo planteas el caso? Es un problema de formación, creo yo. Entonces, yo soy más optimista. Yo creo que la sociedad latinoamericana felizmente no obedece las leyes. Y esa es su salvación. Y no obedece las leyes precisamente porque las leyes son muy costosas. Entonces tienes la economía informal, la economía subterránea, que forma parte de la inmensa actividad económica de América Latina, que no obedece las leyes. ¿Por qué no las obedecen? Porque son inútiles, son muy costosas, no reflejan la voluntad de las personas, sencillamente son leyes que carecen de validez. ¿Quiénes idolatran a la ley? Los abogados, nada más. Los jueces, los abogados, todos somos abogados al final. ¿Por qué? Porque claro, nos crea una renta para vivir, administrar este sistema misterioso de normas legales, pero que no tienen ninguna vigencia social y que cada vez la tienen menos. Entonces, si me preguntas cuál es mi opinión de qué va a pasar en el futuro, yo creo que va a haber una gran reingeniería de la profesión, porque en el mundo de Internet, el mundo globalizado, los abogados positivistas no tienen lugar, sencillamente. No tienen nada que decir. No tienen nada que decir. Ni siquiera se les ocurre cómo funciona el mundo globalizado. Internet es inexplicable para un abogado, ¿no? Lo primero que un abogado piensa es, bueno, ¿y quién ha autorizado esto? ¿Cuál es el procedimiento? Son los reglamentos. Cuando se enteran que Internet no tiene dueño, no tiene autoridad, no hay procedimiento, la gente hace lo que le da la gana. El abogado dice, eso es el caos, es imposible. Yo he escuchado esos argumentos, ¿eh? Es imposible, como que es imposible. Está Internet, como es posible. O sea que son mundos diferentes al mundo en que piensa el abogado, que es este orden, ¿no es cierto?, piramidal, kelseniano, ¿no? Esta idea de que solo se puede hacer aquello que yo te autorizo a hacer. Pero resulta que así no es el mundo, ¿no? Entonces tenemos que cambiar en la profesión jurídica, ¿no? Y para eso está felizmente el trabajo interdisciplinario. Hay muchas cosas que la economía nos pueden ayudar, pero también creo yo que como abogados tenemos muchas cosas en que ayudar a los economistas. Y descubrir, de alguna manera, reencontrarnos ambas disciplinas
puede ayudar a los economistas a no hablar de instituciones ideales como los modelos macroeconómicos, que son cosas que no existen, y a los abogados a darnos cuenta que las leyes son finalmente metáforas, ¿no? Que no son normas, sino metáforas. Y que si la gente no las cumple, no las cumple. Pues. No existe. Una norma que no sea una ley que no se cumple es una ley que no existe. ¿Hay caos? No, la gente se rige por otras normas. ¿Cuáles son las normas alternativas a las leyes? Las costumbres, pues. Lo que pasa es que los abogados tenemos que partir por reconocer que el derecho se produce descentralizada y competitivamente en la sociedad y no monopólicamente. Y que es tan norma jurídica la costumbre de un indiecito en el Perú como el Código Civil. Y aplicar la norma que corresponda según la circunstancia que corresponda. Porque así es, tienes que regirte por la vigencia social, lo que pasa en la sociedad. No tratar de imponer a la sociedad tus puntos de vista. Porque si no, ahí vas a tener problemas. Digamos, si me preguntas mi opinión, eso es lo que yo creo que va a pasar. Que está pasando en mi punto de vista. El país más democrático y civilizado del mundo es Inglaterra, no tiene constitución escrita. En América Latina nos dedicamos a multiplicar las constituciones cada vez que hay un golpe de Estado, ¿no? En el Perú todas las constituciones siguen a los golpes de Estado. Y un golpe de Estado es una constitución nueva para consagrar el proceso político siguiente al golpe de Estado. Entonces, claro, todas las constituciones del siglo XX han sido frutos de los golpes de Estado en el Perú. Entonces, ¿la constitución qué es en América Latina? Un instrumento político, no es una norma jurídica. Lo que pasa es que es un instrumento político por el cual el triunfador se impone al perdedor. No hay igualdad ante la ley. No hay dos latinoamericanos iguales ante la ley. Entonces, la tarea por construir un Estado de Derecho en América Latina está pendiente, ¿no? Y será más fruto y obra de ustedes que nosotros. Pero en fin, eso pasará en las décadas sucesivas. Ojalá.